Ahí va. Bueno, buenas noches para quienes no están presentes y lo van a ver después. Esto es constitucionalismo social, constitucionalismo económico. Alguien me está llamando. Qué inoportuno, ¿no? Esperen que voy a decir que no puedo. Un segundito. No, esperen, ¿eh? Listo. Más. ¿Se sumó alguien más? Bueno, yo ya no me acuerdo dónde dejamos la vez pasada conmigo, ¿no? Pasaron 2 semanas. Si alguien se acuerda, está bueno. Si no, bueno, me paro en el Renacimiento, por decir una fecha. Habíamos terminado en eso igual. Ya estamos viendo todo lo de Maquiavelo, lo que le había dicho a Lorenzo, de que los mejores hombres son aquellos capaces de crear una religión. Como de lo que había dicho Sol, creo, de como antes Dios era la palabra y ahora pasaba a ser el hombre el que daba la palabra, de la hora en el Renacimiento. Sí, está bien. En realidad, sí, está bueno ese concepto. Y sí, además que aparezca un discurso así, tiene que ver con atreverse, ¿no?, a traspasar una valla que era indecible, que era esta de admitir la no existencia de Dios como verdad divina. Y el tipo lo hizo. Tal vez muchos lo pensaron, ¿no?, en ese momento, pero no lo decían. No nos olvidemos que en este periodo también es el periodo del humanismo, que es como una especie de ateísmo, ¿no es cierto? Un laicismo. Y el humanismo empieza en este periodo, o incluso unos años antes. Y todo esto viene de la mano de la circulación de los textos. ¿Se acuerdan que hablamos de la circulación de los textos? Y la necesidad de alfabetizarse a partir de la circulación de los textos. Y es como que, bueno, está todo un poco en ebullición, porque básicamente está transformándose, digamos, la configuración de las tierras, la expropiación de las tierras por parte de la iglesia y la reapropiación. Entonces se genera como una especie eh, de momento de establecimiento de nuevas reglas del juego, en la que quienes están empoderados son aquellos que trabajan, porque también aparece como nuevos conceptos como el del tiempo, el de la utilidad del tiempo. No vale tanto, no tiene valor poseer un título nobiliario, sino más bien poseer tierras, y entonces aparece el derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad, que tiene que ver con la posesión de la tierra, es algo a proteger. Y en esa dinámica de proteger la posesión, eh, del pillaje, del vandalismo, de los desplazamientos, todo se desordenó. Todo eso empieza a configurar, digamos, un nuevo sentido del orden. Y ese nuevo orden no puede tener más o no va a tener más a la divinidad, a Dios como mito fundador. Entonces, es por eso que nos vemos en este momento del Renacimiento, que también es un momento en donde decidimos que el mundo es redondo, ¿sí? Y ya no es Dios el centro del universo, y varias cuestiones más, en donde vamos a decir que hay que establecer un nuevo mito fundador.
Y este es un... Uy, esperen que hay una chica que quiere entrar. Esto es lo que va a estar, digamos... ¿Cómo? Decía, no sé si alguien quería decir algo. Decía, esto es lo que va a estar movilizando el desarrollo de nuevos mitos y nuevos actores políticos que ya existían, pero que se consolidan como actores protagónicos con una identidad, no vamos a decir de clase, tampoco estamental, pero con una identidad, ya no considerándose más súbditos de Dios únicamente, sino con capacidad propia de hacer. Entonces este protagonismo tiene como una doble condición. Por un lado la materialidad. Uno se siente poderoso a partir del hacer, de la posesión de las tierras, de la autosuficiencia, de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Y por otro lado, desde lo discursivo, creando nuevas narrativas que rivalizan frente a la narrativa de Dios. No hay una sola. Y el constitucionalismo va a tardar en imponerse como el nuevo mito fundador que surge a partir de lo que sería la racionalidad. ¿Me siguen esta idea? Entonces hay como un momento, digamos, de transición que va desde el Renacimiento hasta las revoluciones burguesas. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, la vez pasada lo que estuvimos contando fue un poco cómo se fue configurando el territorio y cuáles eran los actores protagónicos de las disputas de ese momento. Y hablamos de una monarquía absoluta, que todavía no es absoluta, pero que va en camino a, ¿sí? Hablamos de señores feudales, cada vez menos feudos hay, ¿no es cierto? Cada vez hay menos feudos y son cada vez más grandes, cada uno. Vamos a decir que son territorios mejor gobernados, ¿correcto? Esperen que me tengo otro llamado, no sé por qué. No sé cómo hacer para anular el teléfono. Espérenme un segundo. Estoy pensando que debería cancelarlo, ¿no? No sé cómo hacer. Oh. La cortaron. Me distraen además. Eso es lo que no está bueno, Alan, en vez del virtual. Suena en cualquier momento y sí hay que silenciarlo, yo lo tengo silenciado. Sí, pero los llamados se llaman. La gente llama. Hoy ya no se llama más. Se pregunta antes de llamar, ¿no? Sí. ¿Podés hablar? Bueno. Y sí, totalmente acá me dice Joana, sí. Sí, decía, los feudos que son cada vez más grandes. Las monarquías absolutas que son como feudos, pero con el título real. Una burguesía, ¿se acuerdan que hablamos? O clase productora, que provee al reino, ¿correcto? El estamento clerical que ya no monopoliza el discurso. Me están hablando, me ponen nervioso. Él decía que ya no monopoliza el discurso, ¿por qué? Porque tenemos el problema, o la rebelión al interior de la religión católica. ¿Se acuerdan que también hablamos que es el periodo de guerra de religiones, en donde aparece el luteranismo? Hablamos de Lutero, ¿no? Sí. Y es una corriente, la de la Reforma, que se expande y que va a enfrentar durante 200 años diferentes reinos que están en expansión. Todo esto no hace más que ir consolidando una clase productora que ya no va a ser un único ente, sino que va a haber ahí clase aristocrática, ¿correcto? Clase trabajadora que también se va a dividir entre capataces,
obreros, no es toda la misma la clase productora. Por supuesto, siempre hay esclavos, ¿sí? Sigue habiendo servidumbre, hay trabajadores rurales, hay trabajadores urbanos, no piensan todos igual, no es un conjunto monolítico. Pero lo que tiene interesante es que la conformación de todos esos actores políticos tiene como correlato nuevos discursos que enfrentan a la soberanía. Es decir, discursos o narrativas que legitiman rebeliones contra el poder. Y eso no era normal durante la Edad Media. ¿Entienden lo que quiero decir? No existía la posibilidad de discursos alternativos, en términos de un autor que se llama Antonio Gramsci, que es marxista, contrahegemónicos. Discursos que le rivalicen al poder y que lo sientan, aquellos que se rebelan, como discursos verdaderos, como verdades alternativas, como si fuesen nuevos paradigmas en términos de Kuhn. ¿Lo conocen a Kuhn? No. Bueno, este es el contexto. Bueno, la burguesía aristocrática se va a organizar en torno de un órgano fundamental, un órgano institucional, que es el Parlamento. Ah, y acá me hace acordar de algo muy importante que no sé si hablamos. ¿Hablamos de las ciudades liberadas? Me parece que no. No. Hay una dinámica muy importante que es la siguiente. Miren, para que se entienda bien cómo se fue configurando el territorio y cómo se fue empoderando la burguesía. Empoderando no materialmente, sino políticamente también, o discursivamente. Cuando el monarca o la monarquía absoluta se expandía hacia nuevos territorios, lo hacía en connivencia con la burguesía local que se enfrentaba al señor feudal, dueño de la tierra, de la jurisdicción en donde se iba a producir el acontecimiento. La burguesía pagaba una doble o incluso triple imposición tributaria. Esto es muy importante porque este es esto es el motivo que va a activar la rebelión. Se tributaba a la iglesia, se tributaba al señor feudal y se tributaba también a la monarquía absoluta, que es más lejana, pero que es la que organiza el reino y es la soberanía, la monarquía absoluta. Entonces, cuando el monarca decide desplazar a los otros caciques feudales, lo hace en connivencia con la burguesía y ésta decide, digamos, asociarse, entre comillas, porque ¿qué va a hacer? Le va a pagar un único impuesto a la monarquía absoluta. Y a cambio de pagar ese único tributo, la monarquía, ¿qué hacía en ese territorio? Lo declaraba un territorio libre. ¿Sí? Y cuando lo declaraba libre, se transformaba ese territorio en lo que sería una nueva república, una república liberada. Entonces, los territorios que eran controlados por la monarquía a distancia, pero que ya no tenían un señor feudal de referencia, pasaban a ser repúblicas liberadas, escuchen, quienes al mando de esa república ponían un parlamento. Y ese parlamento era efectivamente la casa de la burguesía. No era un parlamento de iguales, ¿sí? Ni popular, ni estamental, sino que, bueno, estamental sí, pero no albergaba a los diferentes estamentos. Era solamente la casa de la burguesía o de la alta aristocracia, pero no de señores con títulos nobiliarios, sino de aquellos, digamos, aristócratas que se ocupaban de los negocios y cada tanto tenían que hacerse cargo de las instituciones de la República. La República nace por oposición a los feudales locales
y después va a ser la forma de gobierno que va a rivalizar contra la monarquía absoluta. En el momento en que la burguesía, con sus parlamentos, se sienta ya capaz de emanciparse, ¿sí? Y de autogobernarse, ¿sí? Con sus propias leyes y sus propios principios, sin necesidad de contar con el patrocinio o con, digamos, el resguardo que brinda la monarquía absoluta. ¿Qué es lo que da la monarquía absoluta? Seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Bueno, la monarquía absoluta, cuando libera un territorio y nombra a esa república, una república liberada con un parlamento a cargo, exige a esa burguesía que se desarme. No sé si esto lo hablamos, me imagino que sí. Bueno, no importa. Exige que se desarme. Y a cambio de que se desarme significa que se desarme de los medios de gobierno, ¿no? De las armas. Y a cambio de la exigencia del desarme, la monarquía absoluta le va a brindar seguridad ¿para qué? Para asegurar la vida y la propiedad. Entonces, cuando hablamos de asegurar la propiedad, vieron que a veces se dice hay que asegurar la propiedad, ¿de a qué nos referimos? Bueno, que uno no puede custodiar su fábrica, sus campos, sus pertenencias, sus esclavos, con su propio ejército privado. Uno tiene que desprenderse de su ejército privado y confiar en que el monarca absoluto va a asegurarnos la propiedad. Y es por eso que le pagamos los tributos. Y entonces esta relación dinámica, digamos, de intercambio, es lo que se empieza a configurar desplazando a los señores feudales y generando de alguna manera el terreno para el futuro enfrentamiento de una burguesía frente a una monarquía absoluta. ¿Entienden? En el momento en que la burguesía ya considere que la monarquía ya no le puede brindar más nada. Porque ya no hay más de quién protegerse o a quién temer. Esta es una condición fundamental para la existencia de un Estado moderno. Vieron que la vez pasada estábamos hablando de la formación estatal moderna, ¿no? Y decíamos, bueno, para que exista la formación estatal moderna, ¿qué hace falta? Hace falta, por un lado, tributos permanentes, que es lo que le dan sostenimiento a lo que es el reino, ¿correcto? Y al mismo tiempo, escuchen ahora, el monopolio de la fuerza física, que a veces uno lo dice así medio al pasar, pero es la exigencia fundamental para que exista en un determinado territorio un cierto orden. El monopolio de la fuerza física significa que solo uno puede ejercer, digamos, la violencia de manera justificada y legítima. Entonces, esto lo dice Weber, para que exista Estado moderno, hace falta que la clase productora se desapropie de los medios de producción y de gobierno. El que trabaja la tierra no es dueño de los medios de producción, y el dueño de su propiedad no puede estar armado en defensa de su propiedad. Tiene que delegar la defensa de la propiedad en un soberano. ¿Está esto? Esto se va dando de a poco, y esta relación se va, ¿cómo vamos a decirlo? Se va institucionalizando en una dinámica que va, o en un diálogo entre lo que sería una monarquía absoluta y un parlamento o muchos parlamentos. Tampoco tenemos que hablar de la existencia de un único parlamento. Lo que pasa es que después significa ya siglos XVI, XVII, la burguesía va poco a poco a ir entablando un único parlamento. La unión de todos los parlamentos liberados van a formar un único parlamento común, que va a ser el parlamento que va a rivalizar contra la monarquía absoluta cuando ya en la batalla final. Este es un poco el marco contextual en el que se van a producir las revoluciones. Tiene otro, me están siguiendo, ¿no? Tiene otros elementos muy importantes. No es que las revoluciones se dan en un marco pacífico entre burguesía y monarquía absoluta.
las sociedades empiezan a existir, también creo que lo hablamos la vez pasada, sí lo hablamos porque hablamos de los conglomerados, se empiezan a existir a partir de los desplazamientos campo-ciudad. En esos desplazamientos campo-ciudad, las ciudades van creciendo, ya hablamos de la peste y todo eso, esto seguro lo hablamos, y al ir creciendo las ciudades, hay nuevos problemas que surgen en las ciudades. Entonces, esto es muy importante, las injusticias, la conciencia de la injusticia, en las ciudades se visibiliza más. Los discursos de rebelión circulan más rápido y la necesidad de orden es cada vez mayor. Y el estado, digamos que después vamos a llamar un estado de casi guerra permanente o el estado de guerra posible, genera por un lado un contexto de violencia que no es grato vivir y por otro lado entonces la necesidad de un gobierno fuerte. Las revoluciones, las rebeliones se van a dar en contextos de mucha violencia y no son lineales, no es que es uno contra otro, ¿correcto? Uno podría parecer que sí, pero confluían un montón de narrativas distintas que contienen reivindicaciones de tipo religioso, reivindicaciones que tienen que ver con el derecho a la posesión de la tierra, ¿sí? Reivindicaciones que tienen que ver con el salario, reivindicaciones que tienen que ver con la posibilidad de trabajar y acumular ilimitadamente, las deudas, la existencia de muchas deudas, ¿sí? El alza de precios y poblaciones que también se armaban y que se armaban en defensa propia, en defensa de una clase, en defensa de un sector. Este un poco es el contexto de todo el año 1600, que es un periodo de grandes transformaciones, en las que, ¿cómo decirlo? Los discursos circulan más rápido, los discursos contra la soberanía circulan más rápido, las agrupaciones son cada vez mayores, los clubes políticos, la actividad política en sí, la pérdida del valor del título nobiliario, el mercado como lo que ya existe y se impone, ¿correcto? Las relaciones de producción, las relaciones de dominación en los modos de producción, la miseria, la pobreza, las cuestiones sociales que van surgiendo a partir de todo esto, cuestiones sociales que antes no existían y ahora sí. Este es el contexto. Bueno, en este contexto tenemos tres grandes momentos. El que yo me quería referir hoy, ya habiéndolo introducido, es la primera gran revolución, que es la Revolución Inglesa. Que de todas las revoluciones burguesas que existieron, después de las rebeliones que vimos en la clase pasada, la de Holanda, ¿vieron que les conté? Y las rebeliones que hubo que sofocar, esta es la primera revolución triunfante que va a instalar finalmente al derecho como el reemplazo del gobierno por parte de una monarquía absoluta que se legitima en Dios. Ese es básicamente el resultado de la revolución. Vieron que les dejé para leer, bueno, yo les dejé varias cosas para leer, pero bueno, tampoco sé si leyeron, si leen, no sé qué hacen. Pero el material que sería para la clase sería, bueno, del texto de Pisarello, el capítulo que corresponde a Inglaterra, ¿correcto? Que empieza en la página 58. La Constitución inglesa, del fragor republicano a la monarquía parlamentarizada. Así lo llama Pisarello y un poco nos está hablando
de qué es lo que pasó. El fragor republicano, porque no sé si saben, pero Inglaterra tiene su periodo revolucionario que va desde el 1620, por llamarlo de alguna manera, con un epicentro fuerte en 1649, y un segundo periodo revolucionario, pero un periodo republicano, que tuvo Inglaterra, que no fue monárquica, y una segunda revolución, que es la gloriosa revolución del año 1688. Digamos, todo el periodo de 1600 fue un periodo prácticamente revolucionario, en donde había ideas de todo tipo. Ustedes, si las tenemos que encasillar, hay ideas, por supuesto, republicanas, ideas protocomunistas que tienen que ver con la propiedad de la tierra, que circulaban y fuerte. No sé si tuvieron la oportunidad de sentir, por ejemplo, autores como Tomás Moro, Utopía. ¿Ni le suena? Sabrina dice sí. Bueno, Sí, lo leí en secundario. Sí. mira, bueno, donde ahí plantea, digamos, ya me olvidé todo de Utopía, pero bueno, era un poco la propiedad común de la tierra, ¿no es cierto? En una sociedad que es lo que sería comunista, digamos. Como que postulaba justamente una utopía de cómo sería un buen gobierno y demás. Sí, Claro. algo así. Y es interesante advertir que este tipo de ideas no surgen del aire o de la imaginación. Tienen que ver con, como yo les contaba, el momento inicial de, no inicial en el sentido de nueva regla del juego en la que la propiedad de la tierra está en discusión. Entonces todo era posible. Bueno, bueno, les decía, les dejé, tienen este capítulo de Pisarello. También les dejé una clase de Michel Foucault, ¿lo conocen el autor? De un curso que se llama Defender la Sociedad. Hay muchas clases buenas para ver, pero bueno, les dejé una que es la clase del 4 de febrero de 1976 de Defender la Sociedad, creo que se la dejé el fin de semana, en donde específicamente en esta clase Foucault desarrolla explica primeramente a Hobbes, ¿sí? Y segundo, cuáles son los posicionamientos de las diferentes clases sociales, no lo dice así, lo estoy diciendo mal, pero para que lo entiendan, que rivalizan en este periodo y cuáles son los motivos fundamentales que van a dar origen a los discursos de rebelión, que tienen que ver justamente con la soberanía, la conquista, y cuál es el propósito de Hobbes en el momento. Vamos a decir algo muy importante. Bueno, para, una cosa más. Y también les dejé un texto de un autor que se llama, son dos, Javier Amadeo, Gabriel Vitulo, son dos compiladores que escriben varios textos. Uno que les dejé es el texto de una agrupación que se llama los Levelers. Levelers viene de level, que es nivel, porque son algo así como un grupo que se autodenominan los niveladores, que tienen, digamos, ya lo digo, explico el origen del nombre para que se entienda el propósito. La idea es nivelar a todos los hombres sobre la tierra, todos como iguales, hechos iguales y semejantes a Dios, ¿correcto? Todos somos criaturas de Dios iguales y por lo tanto plantean, todos tenemos que tener las mismas posesiones y los planteos tienen que ver con la propiedad comunitaria de la tierra y algunas otras ideas que tienen que ver con lo que hoy nosotros llamaríamos un gobierno democrático, que es una idea, la de gobierno democrático, que no existía. Fíjense que yo hablé de república, hablé de monarquía, pero de democracia es algo de lo que recién se va a hablar con legitimidad después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de eso, la democracia no es un concepto convalidado y legítimo para todos. Sí, de hecho, el concepto de democracia era un concepto a rechazar, porque en la idea del periodo medieval o de las revoluciones, la democracia era un gobierno, como lo consideraba Aristóteles, de mayorías para sí.
no era un ideal utópico, un gobierno democrático. No sé si conocen a Aristóteles, gobierno para sí, gobierno para otros, uno, muchos, pocos. ¿Lo tienen esa tipología? No. Bueno, no importa. Dentro de la clase de Foucault, esta del 4 de febrero, empieza el autor hablando de Hobbes, y Hobbes es un autor fundamental en este periodo, y para nosotros en general, y para el derecho en general, ¿sí? Porque, bueno, es un intelectual del periodo de revoluciones inglesas, sobre todo del periodo de mayor tensión de las revoluciones, porque es el momento del estallido social, ¿sí? Es muy importante conocer a los intelectuales de cada periodo porque son de alguna manera los que van legitimando al poder. Legitimando al poder significa dándole un discurso, ¿sí?, que le permita sostener el gobierno a quien ejerce el poder. Y Hobbes va a ser un autor intelectual fundamental porque va a sostener la idea, vamos a decirlo ahora, de una monarquía absoluta que no basa su legitimidad en Dios, con un origen divino, sino que la legitimidad del monarca estaría dada por una voluntad popular, ¿correcto? Que iría de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, en el capítulo que les dejé, de la clase esta que les contaba del 4 de febrero, lo que empieza haciendo el autor es explicando cómo entiende Hobbes la creación de una soberanía. Y dice, bueno, puede haber soberanías que tienen que ver con la conquista, la anexión, el pacto. También dice Hobbes que hay soberanía al interior de una familia, entre los padres y sus hijos, porque hay relaciones de fuerza y hay una relación, digamos, de superioridad de unos hacia otros, pero lo que va a decir Hobbes, según Foucault, es que lo importante es que la soberanía siempre es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Mismo, diría Hobbes, a partir de la existencia de una guerra previa. Es decir, Hobbes admite algo con lo cual tal vez podríamos no estar de acuerdo, que existe la guerra, ¿correcto? Y a mí me gusta sostener, pero esto no lo diría Hobbes, supongo que lo diría Foucault, que la guerra siempre está, esto no lo dice Hobbes, que se entienda bien, y el Estado es de alguna manera ponerle un cepo a la guerra, es decir, en una situación de tensión en donde hay vencedores y vencidos, aparece una institucionalidad que consagra esa relación de fuerzas, en la que hay vencedores y vencidos. Y Hobbes va a decir otra cosa. Hobbes va a decir, siempre hay guerra. Pero mismo aunque haya guerra, dice Hobbes, cuando hay alguien que gana la guerra, el pueblo después acepta a ese soberano y lo legitima. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Más allá de que alguien se haya impuesto por un derecho de conquista, Hobbes dice, si lo hubiésemos querido echar, lo echábamos. Pero lo aceptamos como el heredero legítimo o lo aceptamos como aquel que tiene que aceptar que tiene que ejercer el trono porque nosotros decidimos que está bien así a partir de que ganó esa guerra. Hobbes lo que trata de hacer es decir, más allá de que pueda haber una guerra o pueda haber una herencia divina o una herencia de linaje del trono, siempre hay una aceptación de los que están de abajo de ese que está ejerciendo el poder soberano. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere hacer Hobbes? Un reconocimiento. ¿Me habla Joana? No, no me habla. Lo que quiere hacer de alguna manera es Hobbes, ¿no? En un momento de tensión total,
borrar o hacer desaparecer todos los discursos o las narrativas que existen contra la monarquía y que justifican una guerra. Es decir, había en ese periodo revolucionario intentos por parte de los sectores que no están conformes con la monarquía absoluta, que es católica, ¿sí? Y que impone tributos muy altos, y que, ahora voy a explicar esto, y que se cree soberana por voluntad divina. Había muchos discursos que legitimaban revueltas y rebeliones e incluso revoluciones. Y Hobbes quiere, a partir de este discurso de aceptación, digamos, de abajo hacia arriba, eliminar todas esas narrativas de guerra para dejar en el aire, en la circulación de textos, una única narrativa que es la del discurso del soberano, y que no hayan otras verdades alternativas posibles. Cada vez que hay una alternativa al poder que se constituye con fuerza, es una amenaza, ¿correcto?, a la unidad y a la centralidad estatal. Por eso aparece entonces esta idea con fuerza de crear un hipotético pasado de inseguridad, ¿sí? Y la figura del Leviatán, que la deben conocer, o la habrán visto en alguna clase, que es un conjunto de pequeñas personas que hacen a una voluntad, esto es de Rousseau, que hacen a una soberanía, vamos a decir, más que una voluntad general. Y entonces la figura del Leviatán, que es la tapa del gran libro, la gran obra de Hobbes, es un conjunto de individuos que conforman un poder soberano que tiene la mano y la espada de un lado y la Biblia del otro lado, ¿correcto? ¿Esto por qué ocurre así? O sea, ¿por qué se da esta rivalidad? Porque yo no sé si saben cómo son los periodos vamos a ponerle fecha a la cuestión, al proceso. En Inglaterra, el Renacimiento, que vamos a ubicarlo en el 1480, 1485, comienza con la dinastía de los Tudor, Tudor, ¿correcto? Y va, esto es importante que es lo que vamos a contar, de 1485 a 1603. ¿Sí? Este es el periodo de los reyes que se llaman Enrique VII, Enrique VIII, que es el periodo de Robin Hood y todas las historias que aparecen, digamos, de robo para uno, para otro. Bueno, en 1603, la monarquía de los Tudor cae y nace una nueva monarquía, que es la monarquía de los Estuardos, con un primer monarca que se llama Jacobo I. Cambia la dinastía. Y Jacobo I, todo esto que estoy diciendo lo cuenta Foucault en esta clase que les conté del 4 de febrero, ¿sí? Por si quieren tener una referencia, no sé en qué página estoy por la mitad de la clase, porque la edición que tengo yo no es la misma que ustedes. Pero bueno. ¿Qué dice Jacobo cuando asume el trono? Dice, los reyes que se sientan en el trono, se sientan en el trono de Dios. Entonces, lo que está diciendo Jacobo es que está asumiendo por voluntad divina y no por un mandato popular. ¿Estamos? Y había una tensión, yo a ustedes ya les conté de las revueltas, la materialidad, la gente que se queja, qué sé yo. Existía en Inglaterra, desde hacía muchísimo tiempo, un rey que se llamó el rey Guillermo, que en el año 1066, ¿se acuerdan que en la clase pasada les conté que todas las monarquías nacen más o menos cerca del 1100? Bueno, se los dije la vez pasada, que es el momento en que empezamos. 1066, hay un tal Guillermo, que es un monarca que es de origen francés o franco, que es de la región de Normandía, que es el norte de Francia, ¿sí? Que gana una batalla muy importante, que se llama la batalla de Hastings, y que desplaza al monarca anterior, que se llamaba Harold,
o Haroldo, según como lo lean, con H, que era sajón, de Sajonia. Los sajones, para que lo ubiquemos rápido así en el imaginario, son el movimiento popular inglés. Y cuando gana Guillermo, Guillermo gana y establece una monarquía por derecho de conquista. ¿Sí? Bueno, no, pasó el tiempo. Pero ¿qué hizo Guillermo cuando asume el trono? Guillermo cuando asume impone un derecho, que es el derecho del monarca, en idioma francés. O no sé qué idioma, pero sería parecido al francés y no sería inglés. Yo lo digo así, muy genérico, porque imagínense que había un montón de lenguas. Y fíjense, esto es muy importante para el establecimiento del derecho que les conté que iba a reemplazar a Dios. ¿Qué sentían los sajones con ese derecho? Sentían que era un derecho extranjero, porque era en francés y ellos no lo entendían. Y entonces siempre el derecho de la monarquía era como un derecho extranjero impuesto desde afuera, el derecho del monarca. Y el pueblo inglés no podía acceder ni a defenderse ni a los tribunales porque ni siquiera conocía el derecho que no era propio, que era extranjero. Entonces, en esta idea de un derecho extranjero puesta por un monarca extranjero, ¿correcto? Siempre está la historia de los sajones que son anteriores al rey y que quieren volver a gobernar de alguna manera frente a una monarquía que estaría ahí por un derecho de conquista. Cuando Jacobo I dice que gobierna y se sienta en el trono de Dios y que gobierna por una legitimidad divina, lo que van a plantear los revolucionarios es que en realidad él puede haber conquistado, pero finalmente fueron los sajones los que aceptaron su legitimidad. ¿Mm? Y hay un cuadro que circula, si quieren, voy a compartir la pantalla. ¿Cómo lo ven si le comparto la pantalla? Ya que estamos, aprovechemos que tenemos la, ¿cómo se llama? ¿Me están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Esperen que déjenme buscar la imagen. Un segundito, ¿eh? Se llama... Aparte del Leviatán de Hobbes, circula esta obra. ¿La ven ahí en grande? A ver si se muestra, esperen, ¿eh? Bueno, a ver si la puedo... Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, se se ve ve. la Perfecto. imagen. Bueno, este que está en el medio es Guillermo, en 1066. Este es un cuadro representado en el 1600. A ver si les digo qué fecha es. Ilustración. Esperen, no sé qué año es. No sé si es el 1000. No, si les digo le miento. No, acá me sale 1682, pero tiene que ser anterior. Bueno, no importa. Este que está acá es Guillermo. Y acá, el que está acá tirado acá arriba, es el rey Harold en la batalla de Hastings. Esta que está arriba es la batalla de Hastings. Entonces, cuando muere el rey, abajo, en el otro plano, Guillermo asume, pero esta señora que está acá se llama Britannia, ¿la ven? Y ella lo que está haciendo es dándole a Guillermo para que firme las leyes del pueblo sajón, que son anteriores a la existencia de Guillermo como monarca. Y estas autoridades que están acá son eclesiásticos del condado de York, que lo están coronando y que existen antes de que él llegara. Y este es el argumento que se llama argumentum antinormanicum. ¿Por qué? Porque es para desafiar a la legitimidad de este rey normando, haciéndole saber que él en realidad, dejo de compartir,
¿Cómo se deja de compartir? No tengo idea de cómo se deja de compartir. Acá, stop share. Acá está. Sí, haciéndole saber que estaba asumiendo, ¿sí?, en función de leyes preexistentes. Y este es el argumento que van a utilizar para rebelarse a una monarquía y, en base a la idea de Hobbes, es decir, las leyes que existen en el reino son anteriores al monarca y son leyes populares. Y lo que se va a restablecer en el periodo inglés es eso que después nosotros conocemos como el common law. Pero el common law vendrían a ser las leyes consuetudinarias del pueblo inglés que son anteriores a los monarcas y que son las leyes del pueblo. Y cuando nos referimos al common law nos estamos refiriendo a leyes que tienen que ver con pasados y memorias locales, ¿sí?, que reivindicamos como nuestro propio origen, como mito fundador. Un derecho preexistente a la monarquía divina. Hay un juez que en el año 1625, el juez Cook, no sé si escucharon sentir el caso del juez Cook, tal vez saben en qué clases, las clases de supremacía o de jerarquía, de control de constitucionalidad. Bueno, no sé si las sabrán. Bueno, este es un caso que un juez es un republicano, el juez, era diputado del Parlamento británico, que bueno, el caso era que había un médico que ejercía la medicina de manera ilegal, ¿sí? Y el Real Colegio de Médicos, no sé, el Real Colegio de Médicos, supongo que de Londres, no lo sé, lo sanciona, pero lo sanciona por ejercer la medicina sin estar matriculado, algo así como si ustedes ejerciesen sin haberse matriculado. Pero una parte de la multa que tenía que pagar por la sanción iba al propio Real Colegio de Médicos. Entonces, este juez va a utilizar este caso para argumentar esta idea de la soberanía popular, diciendo lo siguiente, dice en el caso, nadie es juez y parte en un mismo caso. Y tampoco lo puede hacer el Real Colegio de Médicos. Y ahí, en ese caso, el juez dice, hay leyes que son preexistentes a la existencia de la monarquía, ¿sí?, que están por encima de la monarquía, ¿sí? Y entonces cuando hace el control de constitucionalidad, va buscando, y uno de los elementos que utiliza para darle fundamento al fallo es justamente esta obra de arte que les acabo de mostrar, ¿sí?, y esta idea de que las leyes sajonas existen con anterioridad. En 1600, ¿me siguieron hasta acá todo esto que estoy explicando? Estoy más o menos sintetizando un texto que es mucho más largo que el de la clase. En este contexto, ya les conté, está la idea de Hobbes, la idea de Thomas More de la propiedad colectiva de la tierra, la idea del juez Cook. Y en Inglaterra hay tres grandes grupos. Por un lado, la corona absolutista monárquica del rey Jacobo, ¿correcto? Por otro lado, los aristócratas republicanos, que son los defensores del parlamentarismo. Y de alguna manera se enfrentan los católicos absolutistas contra los parlamentarios que son protestantes o anglicanos o puritanos o están en contra de la corona católica básicamente. Y al mismo tiempo están, como les conté, los sectores más populares que están agrupados en dos grandes grupos, los levelers y los diggers, que son unos que se llaman los cavadores, diggers. Ambos grupos, estos últimos dos, son grupos populares con reivindicaciones democráticas que van a ser dejadas de lado, pero para el momento de la batalla van a ser, si quieren, utilizados, por llamarlo de alguna manera, por el bando de los republicanos. Hay un líder popular muy importante que se llama Cromwell, aparece mencionado en el texto de Pizarello,
bueno, que junto con los levelers y con los diggers van a enfrentarse a los ejércitos monárquicos. Y la batalla va a ser después de unos debates que no llevan a nada, que se llaman los debates de Putney. Digo que no llegan a nada porque, ¿vieron cuando no hay acuerdo, más allá de que se sienten en una mesa de diálogo? Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y eso es lo que yo pienso de las mesas de diálogo. No sirven por un pirulo. Vieron que cada tanto aparecen las mesas de diálogo donde vamos a sentarnos todos en una mesa, pero todo eso va a terminar en la nada. También pasó así con los estados generales en Francia. Se sientan a discutir y no discuten nada y se pudrió todo. Y bueno, había en ese periodo muchas peticiones de derechos por parte de estos grupos levelers, diggers. ¿Las peticiones con qué tenían que ver? Las peticiones tenían que ver con la propiedad de la tierra, con la eliminación de todo tipo de deudas. Esto era muy importante. Había muchas deudas y había prisión por deudas. Y las peticiones tenían que ver con justamente eliminar las deudas. También había peticiones que tienen que ver con los derechos políticos, el derecho a voto, el derecho a elegir y ser elegido, la posibilidad de elegir a las autoridades, reivindicaciones que tenían que ver con la asistencia a los más pobres. Acuérdense que estamos en un contexto en donde hay conglomerados urbanos, mucha gente desplazada, desapropiada y en situaciones, digamos, que para algunos son de vagancia, pero para otros son de desamparo, ¿correcto? Y no hay cómo amparar esta situación y entonces se empiezan a imponer, digamos, exigencias que después se imponen como medidas de gobierno de asistencia a los pobres. Y también el derecho a trabajar, que muchas veces era prohibido, o a veces el derecho a trabajar tenía que ver con que dentro de las clases productoras tienen que saber que había capataces y operarios. Y los capataces y los operarios rivalizaban entre sí, porque los capataces eran los que fijaban el precio de la mano de obra de los operarios, y los operarios siempre luchaban por la liberación de, digamos, de esa situación de dominación que se daba al interior de una casa, un pequeño taller, vamos a llamarlo, pensando que si salían al mercado podían conseguir más dinero del que los capataces les pagaban. Esta es una dinámica que también funcionó mucho como para dividir a la clase trabajadora urbana, sin saber los trabajadores los que les podía llegar a pasar si se le viraba si quedaban a merced de las relaciones de trabajo en el del mercado de trabajo, digamos, sin control o protección del trabajo. Bueno, hay dos grandes peticiones de derechos que se llaman Agreement of the People, que llevan los levelers y los diggers al Parlamento británico. Es importante tomar nota de que llevan la petición al Parlamento, motivo por el cual ya el Parlamento está ejerciendo como soberano a pesar de la corona. Porque si la petición fuese al soberano o al rey, reivindicamos al rey como la autoridad, pero si llevamos las peticiones al Parlamento, ya estamos reconociendo al Parlamento como aquel que ejerce el poder independientemente de la figura del rey. Y esto es muy importante. Y el Parlamento rechaza las peticiones, se llaman Agreement of the People, hay dos, una en 1648 y otra en 1649. Estas peticiones se llevaban como grandes pactos ciudadanos, ¿sí?, que venían a fundar una nueva soberanía, que reivindicaba el derecho sajón y todos estos derechos que yo les voy mencionando. Finalmente no llevan a nada, pero una petición más que llevaban importante, el derecho a la educación de los sectores populares. Vieron que hablamos antes de la necesidad de alfabetizarse. Y quienes se alfabetizaban eran aquellos que tenían posibilidad de acceder a una educación, pero quienes no podían tenían que trabajar o incluso estaba prohibido educarse. Siempre les leo acá, porque uno dice el derecho de educación, a la educación y piensa
que es algo que existió siempre, pero saben que el derecho a educarse no era un derecho para todos. Por ejemplo, los esclavos no podían educarse. Y si los encontraban educándose, los latigaban o los apremiaban. Y esto también pasó acá, ¿no? De este lado del Atlántico. Si te encontraban leyendo un libro, bueno, azotes. Así que también llevan como reivindicación el derecho a poder educarse. Bueno, finalmente, los Levelers y los Diggers van a ayudar a Cromwell en la batalla frente a la monarquía absoluta. El rey que termina siendo decapitado es el rey Carlos I, porque el anterior Jacobo gobierna hasta 1625. Y el siguiente rey es el que va a enfrentarse contra Cromwell, y cuando Cromwell gana la batalla, en 1649, va a gobernar hasta su muerte, creo que es 1660, no tengo acá el dato, pero más o menos, ¿sí? Para ponerle cronología a las fechas, vieron que les conté que el renacimiento es de la monarquía de los Tudor, que va entre 1485 y 1603, y de 1604 hay una nueva monarquía, o una nueva dinastía, la de los Estuardos, que va de 1604 hasta 1714. Pero en ese periodo, entre 1604 y 1714, hay un pequeño interregno en el que va a haber una república protectorado dirigida o liderada por este Cromwell, ¿sí? Que es como una especie de república parlamentaria aristocrática, que va desde 1649 hasta 1660. Momento en el cual se va a restituir de vuelta la monarquía absoluta. Es importante destacar esto, ¿por qué? Porque en este periodo de Cromwell, Inglaterra va a sancionar lo que ellos llaman un instrumento de gobierno, pero básicamente ese instrumento de gobierno es una constitución escrita. Y si bien es cierto que Inglaterra no tiene una constitución escrita, y que son los jueces, en teoría, los que a través de la jurisprudencia, que van tomando el common law, que es ese derecho popular, que está en los orígenes de los pueblos sajones y bretones, y no sé qué otros linajes, y que tiene que ver con la soberanía popular. Más allá de todo eso, Inglaterra tuvo en este periodo una constitución escrita que reivindicó un modelo de gobierno republicano aristocrático y recogió algunas de las reivindicaciones de los Levelers, pero no todas, sino aquellas que tienen que ver más con lo que nosotros llamamos hoy lo que serían los derechos de primera generación, que son las libertades en sentido negativo, ¿correcto? El derecho a trabajar, el derecho a circular, tal vez el derecho a profesar libremente las religiones y que no sea solamente la religión católica la religión del reino, ¿correcto? Pero nada que tenga que ver con la propiedad común de las tierras, ni el derecho a educarse, ni menos que menos el derecho al sufragio, que es un derecho que se va a consagrar, fíjense ustedes, recién casi 200 años después. Porque en Inglaterra las primeras leyes de sufragio son en el año 1832. Y acá estamos en un periodo revolucionario en donde se reivindicaba esto, que es 1649. O sea, fíjense. Y también esto nos sirve mucho para distinguir república de democracia, que no es lo mismo, ¿correcto? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Pues yo le estoy dando. Como no me dicen nada, yo sigo dándole, pero si me hiciesen preguntas las respondería, pero como no me preguntan nada, no respondo nada. Sí, yo, profesor. Por fin alguien que dice algo. Vamos, Joana. Sí, cuando usted empieza a hablar de las necesidades, cuando se empiezan a agudizar las necesidades de
las clases sociales. En ese momento, ¿cuál era el posicionamiento del monarca? Respecto de las clases y las tensiones, Claro, se agudizaban las necesidades. claro, bueno, Empezaban. mira, esto es interesante de advertir. Por ejemplo, y fíjense que también, mira, esto que pregunta Joana va a tener un desencadenamiento. Ustedes fíjense que la monarquía nunca desapareció. No es que no hay monarquía. Y en realidad hoy la monarquía la tenemos que asociar a qué cosa? A la gobernabilidad. Cuando el monarca va anexando nuevos territorios, se van desarrollando los desplazamientos, la tierra se va parcelando y los conurbanos se van desarrollando cada vez más. Digamos, las teorías políticas del periodo, de esos periodos, hablaban de un reino que estaba pensado geográficamente como equidistante de todos los territorios que tenía que gobernar. En la centralidad había una pequeña ciudad amurallada en donde vivían las autoridades. En los confines de esa pequeña ciudad amurallada, voy a responder yo, Ana, a lo que me estás preguntando, una guardia real que hoy podemos asociar a una policía que tiene que controlar la seguridad de la ciudad, ¿correcto? Y afuera, el cinturón productivo, que es donde se vive mal, hacinado, con falta de higiene, ¿correcto? Sin ningún tipo de asistencia ni derecho a nada, básicamente como se vive hoy, ¿correcto? En todos los conurbanos del mundo, en las factorías del mundo. Entonces, esto es natural que sea así. Tenés una ciudad divina y una villa, por llamarlo de alguna manera, o una ciudad vulnerada, ¿sí? Que es la que tiene que producir para la gente que vive bien en la ciudad del primer mundo. ¿Qué hacía la monarquía absoluta? Bueno, la monarquía absoluta, con este desarrollo, tuvo que empezar, de alguna manera, a hacerse cargo de la cuestión social del reino, y tenía que gobernar el reino. Y gobernar el reino era gobernar internamente todas estas conflictividades. ¿Cómo lo hacía? Con policía local. Y cuando decimos policía, no decimos únicamente agentes armados que pegan palazos, ¿sí? O disuaden. También estamos hablando de policía en cuanto a políticas públicas. Ustedes tienen que saber que policy en inglés no es únicamente referencia a policía como nosotros lo entendemos, que es las fuerzas del orden. Policy son políticas públicas que tienen que ver con asistencialismo, que tienen que ver con la creación de grandes almacenes de acopio de granos. ¿Para qué, por ejemplo? Para que cuando sube el precio de la harina y sube el precio del pan y faltan los alimentos, la gente no salga desesperada a buscar comida, porque eso lo que hace es socavar la legitimidad del reino. Entonces, de alguna manera hay que controlar la hambruna. Tiene que organizar las actividades al interior del reino, tiene que entretener, digamos, tiene que gobernar, y gobernar el territorio implica gobernar en todos los sentidos, ¿sí? Edificar, construir hospitales, asistencialismo, talleres de granos, acopio de armas, profesionalizar a su administración. Entonces, cuando estoy respondiendo, ¿no, Joana? Voy bien, creo que sí. Sí, Cuando, sí. cuando se desarrollan las batallas y gana el parlamentarismo de alguna manera, no tenemos que pensar que la monarquía absoluta es desplazada. Tal vez la cabeza del rey es sacrificada, pero va a asumir otro nuevo rey. Pero el cuerpo burocrático administrativo, con sus ministros que están a cargo de la monarquía, no desaparecen, sino que se consolidan cada vez más. Y esto es interesante de advertir, porque acá va a aparecer algo que nunca más se va a modificar y que nos va a poner siempre en contradicción, que es lo que sería un desacople entre lo que el Estado dice que es y lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque el Estado, a partir de este momento, el reino, el Estado, sobre todo a partir de las victorias de las burguesías,
se va a decir a sí mismo como un Estado mínimo liberal, o un Estado que no interviene, o un Estado que deja hacer, ¿correcto? Pero este es el periodo, en realidad, en que la burocracia no se va a ver disminuida, sino que cada vez va a ser más grande y que cada vez va a tener más funciones. Y nunca va a dejar de crecer. Siempre la burocracia va a ser cada vez más grande y va a tener que asistir cada vez a más gente y el Estado y sus funciones van a ser cada vez más grandes y mayores. Entonces hay un desacople entre lo que el Estado dice que es y lo que verdaderamente hace. Entonces, cuando triunfa la revolución burguesa, solamente lo que triunfa es la idea de que un parlamento tiene que estar a la cabeza en reemplazo de la monarquía. Pero no que desaparece la monarquía, sino que la monarquía tiene que estar ahí para ejecutar las órdenes que el parlamento dice que tiene que ejecutar. En la práctica no desaparece. Y lo que al parlamento le interesa, o a la burguesía le interesa, lo que siempre le interesó desde ese momento hasta hoy, es no pagar tributos. Pero al mismo tiempo sabemos que los tributos son lo único que sostienen al Estado, y que el Estado es cada vez más grande, y que necesita cada vez más tributos, y esa tensión no desaparece nunca. Y la burguesía siempre necesita de la monarquía. Asociémosla ahora a un aparato burocrático administrativo que controla y mantiene el orden. Porque la burguesía necesita que le aseguren la vida y la propiedad. ¿Entienden? Si no, es un despelote. Entonces esa alianza es como que ustedes la pueden ver todo el tiempo entre una burguesía que por un lado dice, no me cobres, pero por otro lado le dice, asistime y protegeme. Y esa es una dinámica que no va a desaparecer nunca. Bueno, hay un párrafo importante que menciona, ¿cómo se llama? Pisarello, en la página 62, que dice, bueno, a pesar de las novedades, Cromwell en 1649 gana la batalla, no estoy leyendo todavía, y dice, en 1653 un victorioso Cromwell disuelve el Parlamento, promulga un instrumento de gobierno, que es una especie de constitución escrita, estoy leyendo un poco, bueno, y delimita las funciones de un Consejo de Estado y un Parlamento. Supongo que será el Parlamento de la burguesía, más protestante y no católica. La nueva Constitución, ahora sí estoy leyendo, recogía algunas de las reivindicaciones contenidas en el Argument of the People, que eran las reivindicaciones de los populares, los levelers. Pero sus énfasis de fondo reflejaban el triunfo, ahora fíjense los términos, del republicanismo aristocrático, tanto sobre la monarquía absoluta como sobre el republicanismo más democrático e igualitario. Entonces, cuando leo esto, ¿qué quiero decir? Que por un lado tenemos una monarquía absoluta católica que pierde la batalla y que hace que cambie la dinastía, o la monarquía, por lo menos. Por otro lado, un republicanismo que llama más democrático e igualitario, que son los sectores populares que ayudan a la burguesía pero que tienen sus propios intereses. Y por otro lado, sí, un republicanismo aristocrático triunfante, que es la clase que se pone en el medio y que tiene que manejar la tensión entre, si ustedes quieren, por un lado, los sectores populares y por otro lado, la monarquía absoluta anterior o los títulos nobiliarios que andan pululando por ahí y que reivindican un derecho divino. Me están siguiendo, ¿no? Cuando se muere Cromwell, acá está, 1662, se restituye la monarquía, ahora estoy en la página 64, pero medio parafraseando. Se desmantela el ejército de Cromwell y se controla a la población urbana pobre que está movilizada y es violenta. No se olviden que cada vez que habían rebeliones hay baños de sangre y la burguesía se asusta. Creo que es Jaureche que dice no hay nada peor que un burgués asustado. Y bueno, tiene que convocar a las fuerzas del orden, que son las fuerzas monárquicas, que vienen a poner un control
sobre una situación que se desbandó. Pero la monarquía queda debilitada en cuanto a su legitimidad. Y entonces ahí aparece un nuevo monarca que se llama Guillermo de Orange, que es de la misma dinastía, y que llega al trono, pero va a llegar al trono, o sea, primero va a gobernar Carlos II, desde 1660 hasta 1685, desde la salida de Cromwell hasta que llegue el nuevo monarca. Y a Carlos II le ocurre la segunda revolución, que es la gloriosa revolución, que es la que todos llamamos una revolución más bien pactada. Vieron que se habla de Inglaterra como una especie de consecución de pactos que arrancan en el 1215 y que terminan en el 1688 y aparentemente nunca habría pasado nada. Bueno, no es así, se mataron, pero si hacemos un salto histórico sin tomar en cuenta lo que pasó en el medio, parecería como que la monarquía británica es una monarquía parlamentaria a partir de que hay concesiones que van desde 1215 hasta el 1688. Bueno, pasó de todo. Pero cuando en 1688 llega Guillermo de Orange, creo que era, no sé si sobrino, un pariente. Vieron que los parientes tienen que las dinastías tienen que traer algún pariente que está gobernando algún ducado, algún principado, algún reino lejano y lo traen como monarca. Lo traen y le hacen firmar dos papeles fundamentales, estos dos papeles. Uno es la famosa Bill of Rights, que es la Carta de Derechos, que es así como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Carta de Derechos del Pueblo, del Derecho Consuetudinario sajón, ¿correcto? Y por otro lado, un acta de reconocimiento, se llama el Act of Recognition. Estoy en la página 65 de Pizarello. ¿Qué dice este acta de reconocimiento? Bueno, este acta de reconocimiento le hace reconocer a Guillermo que él funda la legitimidad de su poder no en un origen divino, como lo había dicho Jacobo I, reivindicando esa famosa batalla de Hastings, ¿se acuerdan de Guillermo en el año 1066? Sino en un origen popular, ¿sí? Que él estaba ahí porque el pueblo soberano ahí lo había puesto y que él debía entonces ajustarse a las leyes populares del reino, en las cuales lo que sería ahora soberano sería el parlamento que representa al reino. Hay un temita ahí con la soberanía que tal vez lo charlamos con la Revolución Francesa, porque es un tema que no queda bien resuelto, ¿correcto? Hay una paginita que les dejé también para leer, que se las dejé en el WordPress. La estoy buscando. Espérenme. Que si quieren con esta la leemos y terminamos. La voy a poner en la pantalla igual. No sé dónde la tengo. Ah, acá. ¿Les comparto? Esta, ¿ven acá? Ahí ven, ¿no? Sí. ¿Ven que dice la Revolución Inglesa estalló en 1640? Al principio el conflicto parecía surgir, voy a agrandarlo, a ver si puede. Sí. Ah, muy bueno. Muy bueno. Miren que me fui. ¿Cómo hago para traerla para acá? No, no puedo. No, achico un poco. Ah, no, ahí está. La revolución estalló en 1640. Al principio el conflicto parecía surgir entre los reinos de Escocia, Irlanda e Inglaterra. ¿Ustedes ven el mouse? Sí, sí, profe, se ve. Sí. Bueno, los reinos de Escocia, Irlanda e Inglaterra por una lucha de dominio regional y la conformidad religiosa. Es decir, católicos versus protestantes o todas las vertientes del cristianismo. Sin embargo, el Parlamento no tardó en hacer valer sus derechos y poderes contra el gobierno personal y absoluto de Carlos I, el que les conté que
asume por supuestamente derecho divino, planteando el lema, no a los impuestos sin representación, ¿correcto? Que este es el gran lema de todas las revoluciones, no solo de esta, y extendiendo el mandato de habeas corpus como un instrumento para la libertad individual frente al encarcelamiento arbitrario. Ustedes saben que el rey encarcelaba cuando se le debían tributos justamente a la monarquía absoluta, y lo que está pidiendo la burguesía es pidiendo, exigiendo, nosotros vamos a pagar los impuestos que nosotros consideramos que tenemos que pagar. Principios de legalidad tributaria. Una guerra civil enfrentó al rey, ¿sí? O los monárquicos partidarios de Carlos I, con el Parlamento, bueno, roundheads, cabezas redondas. La creación del New Model Army, el nuevo ejército modelo, en 1645, dio como resultado una serie de victorias militares para el bando parlamentario, estos son los de Cromwell. Los revolucionarios, que cosechaban cada vez más éxitos, desterraron el Tribunal Británico de la Inquisición, ¿sí? Y ejecutaron al rey Carlos I por decapitación en enero del 49. Abolieron la monarquía, disolvieron la Cámara de los Lores y declararon la República. ¿Sí? Esto se entiende perfectamente después de todo lo que expliqué. Cromwell y los puritanos son los que creían que la religión católica era corrupta y ya no podía salvarse, y por eso, bueno, había que desplazar a la monarquía católica. Asumieron la dirección de las fuerzas revolucionarias. Acá ahora va a mencionar el texto, quiénes son las fuerzas que de alguna manera sostienen la legitimidad de Cromwell. Los comerciantes del Atlántico, la pequeña nobleza y los nuevos industriales, que son los que respaldaban a Cromwell, se vieron beneficiados de los cambios económicos que promovió el Estado. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Leyes de navegación que protegían el comercio y la flota de los británicos, ¿correcto? Todo esto para los comerciantes del Atlántico. Cercados agrícolas privatizaron la propiedad, y esto tiene que ver con la propiedad de las tierras que estaban en disputa entre la monarquía y los protestantes. No se olviden que todas las tierras después de la revolución quedan parceladas y apropiadas. Esto es fundamental. La legislación industrial, esto lo que voy a hablar es complejo, pero lo explico. La legislación industrial dejó la producción libre de las restricciones paternalistas que impedían beneficios excesivos. Esto significa lo siguiente. Me olvidé de hablar de Locke. Bueno, ya no voy a llegar. Ustedes saben que el catolicismo prohibía la acumulación ilimitada de la propiedad, pero Locke, que es quien va a sostener, es el padre de la filosofía liberal y es el que le va a dar legitimidad al gobierno parlamentario, es también uno de los que sostiene: si yo tengo a alguien que trabaja para mí y ese alguien trabaja, produce, eso que produce es mío. Y Locke lo que va a hacer de esa manera es legitimar poder acumular de manera ilimitada. Y esto es algo que el capitalismo reclama y que el catolicismo prohibía. Entonces, cuando dice que la legislación industrial dejó la producción libre de las restricciones paternalistas que impedían beneficios excesivos, significa a partir de ahora podemos acumular ilimitadamente. Esto también se encuentra en el texto de Locke que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Bueno, y las reformas financieras aplicadas a la bolsa y a la deuda consolidadas fomentaron el capitalismo especulativo, del cual los ingleses son campeones mundiales, ¿correcto? Los comerciantes, bueno, aquí esto ya no lo leo, más abajo. Para hacer su revolución, acá, Cromwell y sus aliados terratenientes tenían que contar con las voces radicales de la hidra policéfala. ¿Y qué significa hidra policéfala? Y ahí menciona los cavadores y los niveladores, los soldados, los marineros, los agitadores urbanos, los plebeyos rurales. ¿Quiénes son todos estos? Todos estos son los sectores populares que tienen ideas que no son las aristocráticas y que finalmente, como dice acá, demostraron tener sus propios planes, ¿sí? Pero corto acá para no hacerlo más largo. Dejo de compartir y digo esto. ¿Qué significa demostraron tener sus propios planes? Bueno, estos son los que finalmente, pero esto es importante, van a continuar la lucha reivindicando derechos, ¿sí?, que van a enemistar finalmente
a la burguesía por un lado y a la clase trabajadora agrupada por otro lado. Pero para que todos estos agitadores urbanos, plebeyos y todo lo que quieran que no son la clase burguesa logren consolidar, digamos, su fuerza, van a necesitar de 200 años de creación de una nueva narrativa que después le va a dar origen a lo que es legitimar una nueva revolución que va a ser finalmente la revolución que plantea una lucha de sociedad sin clases. Pero para esto todavía falta mucho, muchas batallas por dar y que y le van a dar fisonomía a las luchas del mundo actual. Creo que con esto nos quedamos, ¿está bien? Hablé sin parar 1 hora y media y está bastante bien. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, espero que me hayan seguido, que no ya se hayan dormido. Les mando material para el próximo encuentro que va a ser sobre la independencia americana. Otro hecho fascinante de la historia. Y bueno, después dejo la clase a disposición. ¿Está? Ok, Dale, profe. profe. Muchas gracias. Nos vemos la vez que Chao, viene. gracias. Hasta luego. Profe, saludos. Chao, gracias. Buenas noches.